Correcto. Entonces, lo siguiente es compartir acá la presentación. ¿Ven la presentación? ¿Alguien que me diga, ven la presentación? Ok, voy a chequear antes de comenzar que esto acá de verdad me haya desactivado la sala de espera. Porque ujú, 17 participantes. Ok. De todas formas, avisen por el grupo de WhatsApp si alguien no ha podido ingresar. Avise que yo estoy pendiente aquí en el grupo de WhatsApp. Mm, Ok, chévere. Aquí lo que avisan es que no tienen electricidad, pero igual esto ya se está grabando. Bueno, chévere. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. En la tarde de hoy vamos a ver lo que es inflamación crónica. Mi nombre es José Umbría, me presento. Bueno, hemos tenido un poquito de dificultad de vernos en los encuentros anteriores por varias razones. Con Saba sí se conocen de forma presencial. Entonces, pero bueno. En esta tarde quiero que les sea de provecho. Siéntanse en la libertad de preguntar sin levantar la mano, sin nada. El que tenga una duda tiene la libertad de interrumpirme de una vez y con ello vemos la duda que tengan en ese momento. Bueno, ante todo vamos a recordar qué es la inflamación y porque ya vieron aguda, vamos ahora con crónica, y es considerada una respuesta de los tejidos vascularizados que transportan leucocitos y moléculas de defensa al huésped desde la circulación a los sitios de infección y o lesión celular para eliminar los agentes agresores. Entonces, ya cuando nosotros tenemos un poquito más de tiempo en esto, nos damos cuenta de que hay algo importante que incluye esta definición. Y es que la vía por la cual o mejor dicho, la definición nos habla de tejido vascularizado y de células que van desde la circulación. Por ende, para que los procesos inflamatorios, cuya función, como ya se los debe haber dicho Saba, es contener las infecciones o contener a los agentes agresores de diversa índole, requiere como, o tiene como requisito que la circulación funcione bien. ¿Sí? Ya más adelante se darán cuenta por qué les hago énfasis en eso. ¿Ok? Entonces, con respecto a a su clasificación, tenemos inflamación aguda y crónica. En la aguda no vamos a ahondar porque ya la vieron, pero de la crónica deben saber que tiene un inicio más insidioso, una instalación un poco más lenta, y se habla de inflamación crónica cuando pasa de 15 días, cuando es mayor a 15 días. Eso deben tenerlo claro a la hora de la evaluación, ¿ok? Puede ser asintomática o de leve sintomatología. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona con artritis reumatoide es una persona que padece inflamación crónica y si está controlada con tratamiento, ustedes la ven con leve sintomatología, pero eso no quiere decir que no esté allí el estado inflamatorio. Los cambios, más que vasculares y exudativos, como en la aguda, los cambios son proliferativos, es decir, hay una remodelación del tejido en cuestión. ¿Ok? Y eso lo confirma, fíjense que hay una proliferación de neovasos y hay fibrosis, es decir, sustitución de parénquima funcional por tejido de cicatrización, ¿ok? O por tejido fibrótico, mejor dicho. Y las células características son los linfocitos, plasmocitos, fibroblastos y macrófagos. Sin embargo, a fundamentos de examen, cuando ustedes le pregunten célula marcadora de la inflamación crónica, ustedes me van a responder sin ningún tipo de duda, linfocito. ¿Ok? Ahora vamos que
como ya se mencionó, tiene una duración prolongada, que pueden ser semanas o meses, porque pasa de 15 días. Y esto se produce porque hay intentos repetidos, fíjense, yo se lo puse en rojo, de reparar los tejidos. Y esto es importante, puede ser que sea secundaria o sea la continuación, suceda a la inflamación aguda, o bien puede presentarse de manera gradual como una respuesta de bajo nivel. Esto es importantísimo porque hay microorganismos que hacen eso, atacan de forma gradual y generan una respuesta de bajo nivel y una respuesta que no compromete de manera aguda al huésped, pero sí se perpetúa en el tiempo. Entonces, aquí tenemos la que ya hablamos que es nuestra célula marcadora, que es el linfocito. Ok, características de la inflamación crónica. Ya hablamos de que dura más de 15 días, los cambios son proliferativos vasculares y celulares, puede ser asintomática o con leve sintomatología, ya hablamos de las células que predominan. Y esto es importante, fíjense, puede haber destrucción tisular. Acá en esta micrografía, fíjense, porque hablamos de que los cambios son celulares. Fíjense como acá tenemos un infiltrado de mononucleares. Esto es un proceso de inflamación crónica. Esto es un corte a nivel del aparato respiratorio. Esto es un corte en vía respiratoria y es importante que sepan que esto pertenecía a un fumador crónico. Fíjense cómo tenemos las células bronquiales cuyo epitelio tiene que ser plano, aumentadas de tamaño, ¿ve? En respuesta a esa inflamación. ¿Por qué? Porque fíjense que hablábamos de un estímulo de bajo nivel que se mantiene en el tiempo. El fumador mantiene en el tiempo ese agente agresor y por ello genera una inflamación crónica. ¿Ok? ¿Cómo ocurre? Bueno, en esto no vamos a ahondar, pero más o menos las vías a través de las cuales ocurre esta inflamación crónica. Recordar que hay una presentación antigénica, eso lo tenemos bastante claro, que se generan o se liberan citoquinas de diversa índole, fíjense, factor de necrosis tumoral, quimioquinas, interferón gamma, interleuquina 12, y generan el reclutamiento, leucocitos, ¿verdad? Que de monocitos pasan a macrófagos, y pues tanto macrófagos como células eh, del tipo linfocito generan una respuesta, ¿verdad? A través de una estructura que se llama granuloma. Ojo, la inflamación no necesariamente tiene que ser granulomatosa. Hay inflamación crónica de tipo granulomatosa y no granulomatosa, ya hablamos allá adelante. ¿Ve? Entonces, entre sus causas, inflamación aguda que no se resolvió, microorganismos que son resistentes, y aquí entra el Mycobacterium tuberculosis, eso es algo muy importante, se los deben haber mencionado en la clase. Fenómenos irritantes de manera prolongada, como el tabaco, ah, exposición a agentes tóxicos, ¿ok? También entra el tabaco allí o las personas que ejercen laboralmente en una empresa donde generalmente tienen exposición a tóxicos de forma prolongada. E infecciones persistentes por gérmenes difíciles de erradicar y enfermedades autoinmunes. Fíjense que acá vemos un corte de pulmón. ¿Ok? En el cual vemos pulmón derecho y pulmón izquierdo. Pulmón derecho porque tiene uno, dos, tres lóbulos, pulmón izquierdo tiene dos, además acá tenemos lo que es la aorta, que está en una posición o una situación izquierda, ¿ok? Entonces, ¿a qué podemos observar o qué podemos ver acá? La inclinación del bronquio también nos habla de que este es el lado derecho. Que a nivel de los vértices pulmonares o la parte superior, los lóbulos superiores, se encuentran unas excavaciones o una ausencia de contenido. Esa ausencia de contenido es porque allí se generó una inflamación crónica, la cual no fue resuelta y pues eso fue acabando progresivamente o la perpetuación de esa respuesta inflamatoria crónica fue agrediendo a ese tejido, ¿ok? Y hubo una pérdida del virus.
y pudo haberse equilibrado o no con la sustitución por tejido cicatricial o tejido fibrótico. ¿Queda claro eso? Entonces me interesa. Esto es el caso de una tuberculosis pulmonar. Eh, ya vamos a hablar con más detalle de ello. Fíjense, ¿ok? Lo que es un brote o una manifestación cutánea de artritis reumatoide. Fíjense cómo estas placas inflamatorias, si hiciésemos un corte de ellas, si hiciéramos un corte de ellas, vamos a ver abundante infiltrado mononuclear. Ojo, esto se puede sobreinfectar porque la inflamación crónica es un predisponente a inmunosupresión. Según su etiología, origen pueden ser infecciosa, ¿ok? O no infecciosa. Dentro de las infecciosas, pueden ser ocasionadas por una infección vírica, como infecciones intracelulares que implican linfocitos y macrófagos, o una infección microbiana, que si se quiere bacteriana permanente o persistente, micobacterias, treponemas o ciertos hongos. El treponema es bastante importante, que es el treponema pálido causante de la sífilis, porque él se cronifica y genera pues una eh, inflamación de tipo crónica. Las no infecciosas, fíjense, exposición prolongada a tóxicos, exógenos, las enfermedades de tipo ocupacionales. Esas las verán cuando esté en el quinto año de la carrera, en medicina del trabajo, ¿eh? Las enfermedades ocasionadas por sílice, carbón, algodón, ¿ok? La de algodón se conoce como, bueno, esa también se las dan en patología, este, como vicinosis, la de carbón como antracosis y la de sílice como silicosis. Entonces es importante, el colesterol, aquí hay un apartado importante. El colesterol es un agente que puede ocasionar inflamación crónica. ¿En qué paciente? En los pacientes obesos, en los pacientes que tienen resistencia a la insulina y en la aterosclerosis, porque esa presencia de colesterol a nivel de la íntima vascular genera una inflamación crónica, ¿ok? Pues por eso es que la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿ok? Y las enfermedades de tipo autoinmune, hepatitis autoinmune, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, ¿sí? Entonces, espero que vayamos bien hasta acá. Entonces, una vez que el organismo ha agotado las células de la inflamación aguda, llama a las células de la crónica. Esto es algo que quiero que se lleven muy, muy, muy presente, ¿ok? Em, ¿Cómo ocurre esto? Bueno, se generan quimioquinas, citoquinas que generan esa quimiotaxis que permite reclutar a las células de la inflamación crónica. Y pues acá vemos en este corte, se ilustra cómo tenemos abundantes mononucleares. Tenemos otro tipo de células que son las células gigantes, que no son más que la fusión de múltiples macrófagos que han perdido su arquitectura o su citoesqueleto. ¿Ok? Y en un centro de necrosis, en el cual hay necrosis, hay muerte celular. Eso ya lo vieron en la otra preparaduría que les hice llegar. ¿Ok? Entonces, a continuar. Bien. Entonces, tenemos acá que la destrucción tisular inducida por la agente lesivo persistente o las células inflamatorias es un hecho. ¿Cómo lo comprobamos? Pues aquí está. Necrosis. Esto es un centro de necrosis. Y hubo necrosis como, como una expresión, ¿verdad? Viva y palpable de que hubo muerte celular. ¿Ok? O mejor dicho, destrucción tisular. Eh, Intentos de curación mediante sustitución por tejido conectivo de los tejidos lesionados que ocurren mediante angiogénesis y fibrosis. Entonces, ¿por qué? Porque es como lo más barato para el organismo. Tratar de curar sintetizando.
tejido conectivo, por el cual es más fácil de sintetizar, se hace de forma más rápida y se gasta, no es que se gaste menos energía en ello, pero es la respuesta inmediata, ¿ok? Del organismo. Papel de los macrófagos grandes ayudantes. Y bueno, disculpen, esto es importante porque en esos intentos de curación y sustitución por tejido conectivo, la arquitectura quizás se va a mantener entre comillas. O sea, no va a haber, puede ser que no haya una pérdida de tejido, pero ¿dónde está la función? ¿Ok? Porque si una célula miocárdica, por ejemplo, que tiene una función contráctil, y de generar enzimas, ¿ok? En ciertas y determinadas circunstancias. Es sustituida por tejido conectivo. Quizá el tejido conectivo rellene ese vacío físicamente, pero no va a tener la función contráctil ni de generar enzimas como lo son las células cardíacas. Espero me haya explicado. Entonces, papel de los macrófagos. ¿Ok? Recordemos que los macrófagos, fagocitos profesionales, son células usualmente implicadas en lo que es la respuesta de tipo bacteriano, ¿ok? En las agresiones de tipo bacteriano, que ellos tienen gránulos, ¿ok? Que les permiten digerir diversos agentes y pues regular el daño a los tejidos, actuar en la curación de los tejidos, ocasionar la activación de muchos mediadores de la inflamación y factores de crecimiento a través de múltiples vías y que las células gigantes multinucleadas son pues macrófagos que se unen y forman un cúmulo. Ok, entonces aquí tenemos mononucleares, el mismo granuloma, ¿ok? Mononucleares, centro de necrosis y los diversos macrófagos dispuestos. ¿Ok? Entonces es como por capas. La capa más externa es una corona linfocitaria o un conjunto de linfocitos. En el centro tenemos necrosis y entre la corteza y el centro, o entre la parte más externa y el centro, pues tenemos un cuerpo de macrófagos. Todos estos son macrófagos. ¿Ok? Fíjense cómo está una célula gigante multinucleada, múltiples núcleos que comparten aparentemente un mismo citoplasma y ya vamos a ver por qué aparentemente. ¿Ok? Recordar que los macrófagos reciben nombres distintos según el tejido donde se encuentra. Si hay médula ósea y sangre son monocitos, sistema nervioso microglía, sistema nervioso central. En el hígado células de Kupffer, en los pulmones macrófagos alveolares, en la serosa son macrófagos pleurales, peritoneales, en el hueso osteoclastos, en el tejido conectivo histiocitos. Recordar que estos se activan, ¿ok? Y median el llamado a otras células del sistema inmunológico. Sin embargo, algo que quiero que recuerden es que ellos por sí mismos también pueden producir lesiones tisulares y promover procesos de fibrosis, activando diversos factores de crecimiento. O sea, en pocas palabras, es una célula, un caballito de guerra que tiene el sistema inmunológico. ¿Ok? En ejemplos de enfermedades que ilustren una inflamación crónica, pues tenemos artritis reumatoide. Fíjense, un nódulo reumatoideo acá. Se ve inflamación, se ve, probablemente si usted lo toca, puede ser que esté caliente, si tenga una inflamación activa, puede ser que tenga signos de flebosis, entumecido, genere limitación funcional, ¿ok? Y por supuesto dolor. Y fíjense que la artritis reumatoide alternan periodos asintomáticos y posteriormente comienza a tener síntomas de inflamación crónica. Si ustedes preguntan, se preguntarán, ¿por qué inflamación crónica? Porque en la artritis reumatoidea, pues hay un error en las vías de señalización en la cual se empieza a generar una respuesta inmunomediada hacia elementos articulares del mismo individuo, ¿ok? Lo cual se genera de manera persistente y por eso es una inflamación crónica, ¿ok? Por una señalización celular persistente hacia ese objetivo o hacia ese antígeno, esa estructura que es presentada como un antígeno del sistema inmunológico. La litiasis vesicular crónica es importante. Cuando las paredes lucen engrosadas, tiene como consecuencia estasis biliar y bilis liptogénica. Fíjense, aquí tenemos
la pared vesicular engrosada, y es porque esa estasis biliar, esa persistencia de litos o cálculos en el interior de la vesícula de la vesícula biliar, perdón, genera un estado inflamatorio de la pared del órgano que hace que paulatinamente vaya engrosando esa dimensión de la pared. Acá tenemos el patrón de presentación, habíamos hablado de él someramente en presentaciones anteriores, que es granulomatosa y no granulomatosa en la medida de que se genere que, esta estructura histológica que es el granuloma. ¿Y qué es un granuloma? Bueno, una formación compacta y organizada de macrófagos rodeados de linfocitos. Y por supuesto, esos macrófagos han generado tanto daño o intentado dañar al agente agresor que terminan también agrediendo a células del tejido y por ello tenemos un centro de necrosis donde hay un detritus que incluye microorganismos, parte de microorganismos ya muertos y células muertas del propio parénquima del órgano. Y la no granulomatosa, en ella predominan los linfocitos. Por ejemplo, hepatitis viral, ¿ok? Em, y inclusive también tenemos en este caso la aterosclerosis. Recordar que el objetivo de la inflamación crónica es la curación, aunque no siempre se logra. En la artritis reumatoide pues no se logra, porque ya es una enfermedad que no tiene cura. Y las siglas PE quiere decir que esto es pregunta de examen porque cuando yo presenté este parcial me lo preguntaron. Entonces, el objetivo de la inflamación crónica se determina o se sabe qué es, entonces están las opciones, ustedes deben colocar curación o deben seleccionar curación. Sí, es una pregunta de selección. Bueno, entonces acá tenemos que, además de si se clasifican como granulomatosos o no, también pueden considerarse puros o complejos. Los granulomas puros son aquellos que no tienen centro de necrosis. Por ejemplo, la sarcoidosis, ¿ok? Que cursa con un síndrome adenomegálico, ¿verdad? Una enfermedad, una entidad bastante interesante. ¿Ok? O complejo cuando poseen necrosis en alguna parte, como por ejemplo el granuloma tuberculoso, que está el centro de necrosis. Ya eso hemos hablado hasta el cansancio. Las áreas de un granuloma, pregunta de examen, sépanselas muy bien. Entonces tenemos, está constituido área de necrosis central o centro de necrosis, donde están, como, al ser tuberculosos, están las micobacterias, ¿ok? Área en un estado estático, no todas están muertas, porque recuerden que ellas son ácido alcohol resistentes. Área intermedia, ¿ok? En la cual tenemos acumulación de macrófago en empalizada, es decir, uno al lado del otro, con uniones celulares específicas, transformado en células epitelioides, ¿ok? Entonces, recordad que como la lámina que les coloqué, que en cada tejido ellos reciben un nombre especial, aquí residen el nombre de células epitelioides. Y el área periférica que está por un collar de mononucleares o corona linfocitaria. Según la patogenia, estos pueden ser a cuerpo extraño, como este que es un granuloma de sutura, o granulomas inmunitarios, como el de la sarcoidosis, que ya lo vimos. ¿Ok? ¿En qué enfermedades aparece? Pues fíjense, los granulomas, ¿cuáles son ejemplos de ellos? Eh, lo que es la tuberculosis, la sarcoidosis, enfermedad de Crohn, ¿ok? Que es enfermedad inflamatoria intestinal, la de Crohn, sarcoidosis, síndrome de megálico y la tuberculosis que puede dar en cualquier órgano. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y hacemos otro live, porque se nos va a acabar el tiempo y esta lámina me interesa que la vean.